A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Última hora de este viernes, vamos a tener un diálogo transatlántico, porque ya estamos comunicados con este querido colega, investigador, amigo español que es José Luis Jiménez. Él ha estado aquí en Buenos Aires, en la Argentina varias veces. Una de las ocasiones en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores presentamos su libro sobre María Magdalena. Es un estudioso del tema. Me atrevo a decir que del mundo hispanoparlante, el más profundo, minucioso, investigador del tema de María Magdalena, de quién fue realmente, del Santo Grial, pero también compartimos otras inquietudes. En este programa, en otras emisiones, yo he estado hablando de algo que me ocupa mucho, que es cómo aparecemos los humanos en el planeta Tierra. Porque lo que estudiamos en la primaria, en la secundaria, ya en la universidad un poquito distinto, pero era que somos resultado de la evolución, que primero los animales, luego los simios, en un momento determinado el Homo, luego el humano moderno, hasta Charles Darwin, que era un evolucionista, habló del eslabón perdido. Este tema del origen de la humanidad también es un tema que José Luis Jiménez ha investigado. Así que esta noche vamos a dialogar con él. Se encuentra en España, aquí en Buenos Aires, Antonio Las Heras. Un gusto saludarte nuevamente, José Luis. Antonio, no sé si tú me oyes, yo no te oigo nada. Bueno, acá el equipo técnico va a resolver esto porque yo te oigo perfectamente. Vale, ahora mismo. Bueno, hola, sí, buenos días. ¿Qué tal estás? Yo te oigo perfectamente, así que... Sí, es que he visto que tenías el micrófono apagado. Ajá. Y veía que estabas hablando, digo, pero claro. Supongo que no sería a mí porque digo, no te oía nada. Lo que pasa es que yo quería sorprender a la audiencia mostrándole cómo tú y yo nos comunicamos telepáticamente. Pero no pudo ser. José Luis, una alegría tenerte esta noche aquí en el programa de Radio Cultura, programa de la Sociedad Argentina de Escritores, así que programa de colegas. Tú eres un escritor más que destacado y tus libros, lo que estaba diciendo, que no pudiste captar telepáticamente, es que tus libros son minuciosos, profundos, tanto en el tema de María Magdalena, el Santo Grial, y otro tema que me inquieta mucho, en otras emisiones de este programa lo he mencionado, que es el del origen de la especie humana en la Tierra. Y tú te has ocupado de eso también. A mí me gustaría mucho que, de acuerdo a tus investigaciones, tus estudios, le comentaras a la audiencia cuál es tu punto de vista, el resultado de tus estudios e investigaciones sobre cómo aparecemos los humanos en el planeta Tierra. Bueno, no sé si estamos ya en el aire porque como no... Estamos en el aire, aire, bueno. La audiencia está escuchando, así que adelante. Bueno, ante todo, Antonio, querido Antonio, muchas gracias por tus amables palabras. Y bueno, para mí es un honor estar en tu programa y contigo, que eres un maestro para todos los que llevamos ya unos cuantos años en este mundillo de la investigación y de la escritura y de todo lo que tú haces, que son muchas cosas. Para mí es un honor, repito, el poder estar contigo. Ya has dicho, efectivamente, yo tengo varios temas
escrito sobre varios temas, aunque a mí se me conoce más a nivel internacional, precisamente por una saga de libros relacionados con María Magdalena. Hay una trilogía. El primero es, si me permites, pondré en la Sí, pantalla sí. para que Adelante, adelante. voy a compartir, si me permite compartir, porque está cerrada la opción y pongo y así hablaremos de lo que me dices. Me tenéis que aceptar aquí, compartir la pantalla para que yo pueda ponerte imágenes. Ahora acá tenemos todo un equipo técnico de producción, todo Sí. que está Bueno, haciendo. pues mientras me lo Pero, habilitan, yo te claro, voy hablando. exacto. Entonces, como te decía, quizás a mí se me conoce más a nivel internacional por el tema de María Magdalena, un personaje que ha sido denostado por la Iglesia, por la historia oficial, Ujú. y que todos sabemos que la historia oficial pues no tiene por qué ser la realidad. De hecho, casi nunca lo es, porque como Sí. sabemos la historia la escriben los vencedores y entonces pues cada uno tira para su casa, ¿no? Como se suele decir, arrima las ascuas a su sardina. Sí. Bien, mira, yo aquí ahora, ya que tengo para poder compartir, te voy a compartir, no sé si estás viendo aquí una serie, Se bueno, estos ven son los libros. perfectamente, se ven A ver, perfectamente. estos son algunos de los libros que tengo ya publicados. Vamos a ver aquí si puedo poner esto de manera que aquí habrá. Bueno, aquí serían otros más. Estos son los últimos Ujú. que he hecho. Y el que te referías al principio es esta trilogía, que, bueno, yo la titulo La revelación del Grial viviente. El primero Exacto. sería el legado de María Magdalena, el que tenemos a la izquierda. El de la derecha sería el segundo libro, siempre es a continuación del primero, es el triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición. Y el tercero, la revelación del Grial viviente, donde hay una parte de lo que tú me comentabas ahora, de la creación de la humanidad. Ujú. Hago hincapié en esta trilogía porque aquí es donde yo empiezo a investigar eh, ese aspecto de la creación de la humanidad. Tú conoces este libro porque te lo traje aquí a Buenos Aires, ¿no? Cuando lo publiqué. Lo Bueno, ya sabes que es conozco, un... lo he leído y lo tengo subrayado, así que en Sí, detalle. creo que te voy a mostrar, a ver, tengo por aquí algún ejemplar, sí. Aquí tengo los libros y sería este que muestro en imagen ahora, ¿ves? Que son 700 páginas prácticamente, con Mm. más de 300 fotos, ¿ves? A color. Sí, 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 sí. Bueno, pues aquí hay un apartado, un capítulo extenso, varios capítulos, que hacen referencia, que si quieres entramos en eso. Sí, sí, Yo sí, simplemente adelante, adelante. Todo el tiempo que era para decir necesites. que, bueno, a partir de aquí, de este libro, es donde va a surgir este capítulo, que está relacionado con el Grial. Bueno, aquí hay unas imágenes que, si me permites un minuto, para no extenderme mucho, cuando hablo del Grial viviente, la revelación del Grial viviente, estoy haciendo referencia no a un contenedor físico como es un objeto, como es esta copa. Esta sería la que se encuentra actualmente, lo que se conoce como el Grial, el Santo Grial, la copa, que se supone que utilizó Jesús en la última cena y que estaría custodiada en la Catedral de Valencia. Esto, bueno, la historia es muy Ujú. extensa, no vamos a entrar. Esta sería la fotografía del original, tal como está actualmente custodiada en la catedral. Y bueno, yo hago todo un repaso a la historia, donde, y para dejar ya este tema, descubro en este monasterio que tenemos en imagen, que es un monasterio cisterciense, en Sí. la provincia de Tarragona, en Aigua Murcia, donde van a dejar una serie de evidencias. ¿Quiénes? Pues los caballeros templarios, que son perseguidos, que la orden es eliminada por el Papa Clemente V en el año 1312, aunque ya son detenidos en el 1307, y son perseguidos en primer lugar por el rey francés, por Philippe le Bel, Felipe IV el Hermoso, Ujú. pero huyen a estas tierras de lo que sería o lo que era la Corona de Aragón, donde el rey Jaime II, Jaume II, de esta Corona de Aragón, los va a proteger en principio durante unos primeros años. Y aquí van a dejar constancia de ese secreto que ellos conocían, que se había transmitido oralmente y
de acuerdo a la tradición, pues desde hacía ya prácticamente 1000 y pico de años, mil y tantos años, que Sí. ellos tenían conocimiento de esta relación marital de Jesús con María Magdalena y de la descendencia de ambos. De hecho, muchas familias europeas reyes tienen el escudo con la flor de lis, que significa precisamente descendientes de ellos, de ambos, ¿no? Ujú. Y en este monasterio voy a encontrar este retablo donde hay una serie de iconografías, en esta parte inferior, hay 7 en total, donde a Ajá. modo de cómic se representa toda una serie de pasajes que demuestran esa relación marital de Jesús con María Magdalena. Y hay, bueno, aquí vemos una imagen central que es la que a mí me llevó a investigar, que hacía referencia precisamente al personaje de María Magdalena, que se quería confundir con otro personaje, con el de Juan Bautista. Vemos que además la imagen es femenina total, no es de un hombre, ¿no? Sí. Y luego en el icono central, pues ya empiezan a aparecer las pruebas. Y bueno, la primera de ellas es esta que vemos aquí a María Magdalena, que está perfectamente identificada y que vemos que está embarazada. Aquí hay una Ujú. imagen ampliada, tiene el pecho hinchado, se remarca los pezones, el vientre ya muy abultado, caído, aquí se le remarca incluso el ombligo, está sentada en una posición típica de las mujeres orientales de aquella época cuando iban a dar a luz, incluso hoy día siguen adoptando esta postura para dar a luz. Y bueno, no hay ninguna duda de que se trata de María Magdalena y de que está embarazada, ¿no? Bueno, luego a Ujú. partir de aquí aparecen más datos que hay que saberlos interpretar conforme muestran esta relación tan íntima de Jesús y María Magdalena, como este icono que representa el descenso de la cruz, donde vemos a los familiares más cercanos a Jesús, que hay una ley de tabú de contacto de Moisés en la que prohíbe que ningún judío toque el cadáver de otro fallecido, de otro muerto, a Ujú. menos que sea el padre, la madre, familiares muy íntimos, que son los familiares que aparecen aquí. Bueno, voy a dejar este tema y me voy al que tú me preguntabas, si quieres, y podemos volver cuando quieras para hablar de esto. Sí, sí. ¿Qué te decía? Cuando yo empiezo a investigar, porque claro, la Biblia, la Sagrada Biblia, cristiana o católica, que es la que pues los cristianos solemos conocer un poquito más, Ujú. los datos originales los toma precisamente de la Torá, que es los 5 libros que escribió Moisés, ¿no? Durante su estancia en el desierto y en el Sinaí, etcétera. De esta Torá es donde luego la cristiandad, la Iglesia Católica Apostólica, la Iglesia del Imperio Romano, siglos después, muchos siglos después, 1000 y pico de años después de que se haya escrito esto, la va a adoptar para crear la Biblia cristiana. Y se va a componer en principio en 2 partes, lo que sería el Antiguo Testamento, que se correspondería prácticamente íntegramente con estos 5 libros de la Torá, que sería lo que conocemos también como el Pentateuco, y luego el Nuevo Testamento, que sería a partir de la llegada de Jesús, de Yeshua. Bien, ¿qué sucede? Me voy al Antiguo Testamento, me voy a lo que dice Moisés, ¿no? A lo que escribe. Cuando Moisés escribe lo que sería el primer libro, el Génesis, él empieza a contar una historia que más o menos todo la tenemos en la mente porque es lo que nos han contado desde pequeñitos, ya en el Ujú. colegio, en Sí. las iglesias, etcétera, ¿no? Bueno, de que perdón, de que Dios crea al hombre, al primer hombre, a Adán, a Eva, que los crea del barro, que a Eva la saca de la costilla de Adán, ¿qué tal? Y están en un lugar que se conoce como el paraíso, el Edén, y allí va a llegar la serpiente, Satán, ¿no? Disfrazado de serpiente para engañar a Eva, para que tome la manzana, etcétera. Bueno, todo esto, evidentemente, no es literal, ni siquiera está basado en la realidad, sino que es una historia que se ha ido modificando durante el transcurso de los siglos, y cuando llega ya a la Biblia, bueno, pues ya es un dogma de fe que hay que creer.
sí o sí, o sea, no dan opción a que nadie dude de eso que te está diciendo la Iglesia. Y hasta hace muy poco tiempo era una herejía, ¿no? Dudar de estas cosas. Y bueno, como yo cuento en mis libros y lo que ha ido sucediendo en la historia que conocemos, sobre todo cuando aparece la Inquisición, la Santa Inquisición, pues se torturan a los herejes, a las personas que no aceptan estas doctrinas, e incluso son quemados vivos en la hoguera. Bien, yo decía esto de la Torá porque aquí se hace referencia a unos personajes que, que se van a traducir mal, porque cuando se lee el Génesis y empieza a explicar Moisés que tiene contacto con un personaje que aparece en una especie de una zarza que parece que esté en llamas, pero que no se quema, que una Ujú. nube que baja y que parece que hable la nube, ¿qué tal? Bueno, pues él se presenta, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de tal, tal, dice que me, que me conocían como Sadai y no con el nombre de ahora que tengo que es Yahvé o Elohim. Porque las palabras correctas o las que se suelen utilizar era Elohim, 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 Eloah, El, que es otro Dios, Eli, que vamos a ver que de todos estos nombres van a surgir los dioses posteriores, ¿no? Tanto cristianos como incluso musulmanes. Este Elohim no es Dios, no es el Dios creador, no es el Dios que nosotros entendemos, ese Dios todopoderoso, Mm. bondadoso y que, bueno, que en definitiva ha creado todo el universo, sino que es un personaje muy poderoso, con una tecnología muy avanzada, pues inclusive más avanzada que la tecnología que tenemos actualmente, pero que necesita de unos servidores, de unos hombres, en este caso de una familia muy concreta, que es la de Jacob, cuando habla, y aquí lo que nos cuenta en estos libros es una historia de esa familia, de cómo esa familia, para conseguir las tierras, los bienes de otros personajes que son familiares, además son primos, pues llevan a cabo una serie de guerras, de invasiones, y este personaje, este Yahvé, que es como se le llama, se menciona, porque en el hebreo no existe la palabra Dios como tal, ni siquiera las vocales, y es una expresión que ni siquiera los expertos saben decir exactamente lo que viene a significar, aunque se le dan significados variados, como que es un gobernante, un juez, alguien que tiene esa capacidad, ese poder, ¿no? José Luis, te voy a pedir un minuto, vamos a hacer una pausa y te seguimos escuchando enseguida. Muy bien. Primera pausa del programa. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Agradecerle muy especialmente a nuestro técnico operador Nico Zancaglini, que hoy está hecho un pulpo para que esto pueda salir bien. Excelente. A nuestro querido amigo, colega del otro lado del Atlántico en España, José Luis Jiménez. Seguí relatándonos esto porque estamos todos aprendiendo detalles, porque tal como dijiste, lo hemos estudiado, nos lo han enseñado nuestros padres, pero el detalle de qué significa cada nombre, qué hay detrás de cierta simbología, eso es lo que, voy a decirlo de manera irónica, curiosamente quedó a un costado. Por eso es tan importante lo que nos estás enseñando. Sí, yo perdona si me extiendo, me puedes Adelante, interrumpir, adelante. pero es para que los oyentes y los que nos ven también sepan de dónde surge esta información. Y claro, yo lo que quiero es exponer hechos. O Sí. sea, yo siempre tengo la mala costumbre de investigar y de averiguar sobre los hechos acaecidos que tenemos constancia. Entonces, esto tenemos constancia porque está escrito, porque está tanto en el Pentateuco como en la Biblia. ¿Y de qué nos está hablando aquí, Moisés? Uh-huh. Pues de un personaje.
Pero este Yahvé no es el Dios creador. Yahvé, además, se menciona como Elohim, o Eloá, o Eli, o El, que son personajes poderosos de aquella época. Imaginaos, pues hace 2000 y pico, bueno, 3000 y pico de años, 3500 años casi, desde entonces, alguien que llegase pues desde el cielo, ¿no? En una nave, pero que bueno, que ellos nunca han visto nada volar y tuviese esa capacidad, ¿no? Cuando ven una luz eléctrica, si nosotros ahora fuéramos con un foco de luz allá, ellos solo conocen el sol, la luz del sol y la luz del fuego. Entonces, cuando tienen que de alguna forma dar una explicación, describir aquello que ven por el cielo, pues si se mueve y vuela, pues tiene que tener alas. ¿Y qué dicen? Pues cuando explican el rapto del profeta Elías, ¿no? Dice, un carro de fuego se raptó al profeta Elías. Claro, un carro de fuego porque ven la luz de una luz, diríamos, eléctrica, ¿no? Y que Ujú. va por el cielo, porque se mueve. Y cuando era un personaje que podía descender desde esa nave al cielo, pues decían que era un ángel y lo pintaban con alas, porque claro, si no tenía alas no podía volar, entonces te lo pintaban con alas, ¿no? Los angelitos, pues todos los vemos ahora que están pintados con alas. Bueno, no, pues estos seres eran unos seres muy avanzados tecnológicamente que llegaron de otros planetas, de otros planetas. Y estos seres los vamos a conocer a través de los escritos que se descubren en el año 1915 en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, en las tablillas cuneiformes, de escrituras cuneiformes, que están datadas aproximadamente como de 6 a 8 mil años atrás. Seguramente aún tienen mayor antigüedad, donde nos hablan de unos dioses o señores llegados del cielo que se conocen con el nombre de Anunnaki. Anunnaki es la palabra que viene a significar los que del cielo llegaron a la tierra. Ujú. Pues bien, hay varios expertos y asiriólogos, uno de ellos era un profesor que además estudió hebreo, conocía el hebreo, tradujo también los escritos de Mar Muerto y era el que había traducido estas tablillas sumerias que se llamaba Zacarías Sitchin. Zacarías Sitchin, entre otros que había, él dijo que cuando tradujo estas tablillas, que estos seres habían llegado hacía como 450.000 años atrás, que llegaban de un planeta que se llamaba Nibiru, que vamos a ver que hay varias teorías al respecto, que tenía una trayectoria que pasaba por el sistema solar cada 3.600 años y que habían llegado a la Tierra en busca de oro, que necesitaban ese oro para unas cuestiones de su planeta, unos problemas que tenían, y que bueno, al cabo de un tiempo son miles de años, de que diríamos, los astronautas que llegaron para recaudar este oro, pues no se negaron a seguir trabajando en las minas, necesitaron pues otra mano de obra que en aquel momento no existía. Y entonces hubo uno de estos, vamos a llamarlos dioses, que se llamaba Enli, eran dos hermanos, Enli y Enki, el padre, el mayor, el dios superior era Anu, pues le dijo que habían encontrado una criatura en las estepas de África que se correspondería, en este caso, con todos los datos que leemos en estas tablillas, con lo que es el Homo erectus, y que haciéndole una modificación en su ADN, pues vamos a conseguir a un ser inteligente que pudiera obedecer las órdenes y servir para lo que ellos pretendían, que era sacar el oro de las minas. Yo todo esto lo estoy resumiendo mucho, Antonio, porque Ujú. entre medio hay mucha literatura, hay mucha información, pero lo hago rápido para que podamos luego discutir o debatir sobre Sí, lo que sí, quieras. sí, sí. ¿Qué pasa? En estas tablillas se nos está explicando cómo se llega a modificar ese homínido y del cual pues va a surgir lo que ahora somos, el Homo sapiens. Fíjate que el homínido, eh, el primero que se tiene constancia, creo que es el Homo habilis o tal, pues para que llegue a la siguiente especie que llega más avanzada, pasan como 2 millones de años. Al siguiente homínido,
homínido ya más evolucionado, otro 1.900.000 mínimo de años. Hasta el Homo erectus, que sería el antecesor al Homo sapiens, pues pasan otro Sí. 1.800.000 años. Y del Homo erectus al Homo sapiens, solamente 250.000 años. De acuerdo a la ciencia, esto es lo que nos dice la paleontología y la ciencia, nosotros, el Homo sapiens, solo tenemos 250.000 años de antigüedad. Claro, Ahí te interrumpo, José Luis, porque precisamente eh, lo que la ciencia hasta aquí, la arqueología, la paleontología nos puede demostrar es, como bien tú dices, y voy a buscar ser más preciso todavía, durante 1.000.000 de años tenés todos los homo que quieras, pero no salen de la cueva, no salen de la caverna, en el mejor caso han golpeado una piedrita contra otra para hacer algo así como un cuchillo de piedra. Los más evolucionados se dieron cuenta que golpeando esa piedra contra la otra salía una chispita y podían hacer fuego. Otro un poquito más evolucionado se dio cuenta que del fruto de su cacería podía agarrar un cuerito y ponérselo para abrigarse. Así estuvimos 1.000.000 de años. Repentinamente, al fin de lo que la geología llama el Pleistoceno, entre 13.500 y 16.000 años atrás, aparece lo que la ciencia antropológica, académica, universitaria llama el hombre moderno, es decir, nosotros. Durante 1.000.000 de años no salimos de la caverna. Ahora, repentinamente, y como si no, se no, hubiera apretado un botón en todo el planeta Tierra, aparecemos nosotros. Hago esa claro, no, no, acotación y te eh, dejo seguir. sí, sí, claro, es exacto, correcto, es lo que yo estaba intentando Sí, explicar, que exacto. tiene que transcurrir millones de años, millones, 1,5 millones como Sí, mínimo, sí. desde una especie a la siguiente más evolucionada, ¿m? Y en cambio el Homo sapiens aparece hace 250.000 años atrás como mucho, como Homo sapiens. Sí, Claro que hace más de 1 millón que hay ya homínidos que están, como tú dices, sí, sí, sí. picando y haciendo y tal, ¿no? Entonces, y vemos además, porque bueno, tenemos el cromañón, tenemos otras especies, Ujú. los denisovaros y todos los que han ido saliendo y descubriéndose, pero siempre nos dice la ciencia, bueno, falta el eslabón, dicen el eslabón Ujú. perdido, porque claro, no encuentran. Claro, no pueden encontrar esa evolución hasta el Homo sapiens porque no existe, porque fue una intervención externa directa sobre este homínido, sobre este Homo erectus que he comentado, que es lo que nos está explicando estas tablillas sumerias que se llevan a cabo para ese fin, ¿no? Entonces, esa es, y luego cuando leemos cómo se construye, o por decirlo, cómo se acaba de crear este homínido, que no es una creación total, porque discuten entre estos dioses, entre los Anunnakis hay discusión, porque ellos dicen que, claro, que ellos no pueden interferir en la obra del Creador Supremo, que lo que pueden es modificar tal, pero que es como que lo tienen prohibido, ¿no? Ajá. Y en principio solo querían que este Homo erectus se convirtiese en un ser más especializado, con la capacidad de razonar lo suficiente para entender las instrucciones, etcétera, pero se les va de las manos. Resulta que salen más inteligentes de lo que ellos esperaban, ¿no? Y luego vamos a ver que van a surgir toda una serie de circunstancias bueno, van a haber guerras, van a haber enfrentamientos, etcétera, y se van incluso a pelear, van a haber guerras atómicas, donde hay energía nuclear de por medio, entre estos Anunnakis, ¿no? Algunos se van a marchar, la mayoría se van a marchar, otros, los menos, se van a quedar. Y de estos que se van a quedar, algunos, uno de ellos va a ser este famoso que le hemos dado el nombre de Yahvé, ¿no? Que como hemos dicho, realmente el nombre que pone es Elohim, 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 que es una palabra hebrea que no significa Dios, en todo caso sería dioses, porque es en plural, Ujú. que viene a ser los poderosos, ¿no? Los que vienen, los poderosos que vienen, ¿no? Y Yahvé sería ese que viene. O sea, las traducciones, y no se han puesto de acuerdo los expertos, pero lo único que están de acuerdo es que no existe la palabra Dios concreta, pero necesitaban decir que era un Dios, ¿no? Y entonces luego en la Biblia se va a utilizar
este nombre de Yahvé como si fuese el Dios creador, un Dios que, como vemos, es cruel, es malvado, se, diríamos que se regocija con la sangre, pide que se mate y se asesine incluso a criaturas, que se quemen, que, bueno, este no es un Dios bondadoso, un Padre bondadoso que nos quiere a todos y tal, en absoluto, ¿no? Que les dicen lo que tienen que hacer y que a cambio incluso Jacob cuando pelea con el famoso ángel, ¿no? Que le dice a este Yahvé bueno, si tú me ayudas a conquistar las tierras de mi primo, tal, y a quedarme con todo lo de él, yo te daré el diezmo. Y de ahí surge el diezmo, ¿no? Lo que luego las van a ir cobrando las iglesias, etcétera. Es decir, que si leemos la Biblia, y he puesto la Biblia y la Torá porque la mayoría de las personas, aunque dicen que la conocen, se la han leído muy pocos completamente, porque si nos pusiéramos a leer y a interpretar bien, a leer entre líneas todo lo que nos dice, nos está hablando de la historia de una familia que se está peleando con sus primos, con sus familiares para obtener el poder y requieren la ayuda de unos seres muy elevados tecnológicamente, que tienen esa capacidad de desplazarse por el cielo, etcétera, pero que para nada son Dios. En ningún momento se está diciendo que sean los dioses creadores. Pero todo eso se manipula, se tergiversa y como pasa a ser de información a desinformación, pues hemos estado viviendo durante más de 2000 años con una mentira, ¿no? Ahora tú le vas a decir a estas personas que han estado toda su vida creyendo que eso era la verdad, que este personaje era Dios que castiga, que mata, que ordena matar, que ordena tal, le dices que no tiene nada que ver y tal, y se horrorizan porque les rompe sus esquemas y no quieren escuchar ni ver nada más. Y algo parecido, pues claro, cuando yo empiezo a explicar que Jesús pues no es ese Dios que dicen, que es un hombre muy especial. Te vuelvo a detener, hacemos otra pausa y seguimos dialogando con José Luis Jiménez y continuamos con lo que estás por decir. Pausa. Muy bien. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí continuamos con este diálogo, esta entrevista transatlántica allí en España, el querido colega, amigo, investigador José Luis Jiménez. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pasamos al Nuevo. Ahora ibas a hacer una referencia a Jesús. José Luis, adelante. Sí, decía que, claro, cuando después de 2000 años se nos ha estado inculcando ya desde pequeñitos, desde la cuna, pues todas estas historias que, bueno, pues no son reales, sino que se han tomado mal ya. Y después vemos que incluso ya en los inicios, cuando se funda la Iglesia Católica Apostólica y Romana en el Concilio de Nicea, que no es Jesús. Yo cuando a veces le digo a algunas personas, no, Jesús no ha fundado ninguna religión, ninguna iglesia. Él era judío, además, no era cristiano. O sea, lo de cristiano viene después. Y digo, y no era el Dios hecho hombre, como ya en el Concilio de Nicea, se discuten, se pelean, llegan a pelear, surge ahí la primera herejía fuerte. Que además fue en el siglo IV, ¿cierto? Sí, 325. 325, exactamente. Exactamente, ¿no? Y ahí es donde viene Arrio y los arrianos, los seguidores de Arrio, que dicen, no, Jesús es una criatura, o sea, está creado por Dios, ¿no? Bueno, pues se produce y lo excomulgan, lo echan fuera, incluso no le permiten el último día cuando le van a perdonar, de acuerdo al César, bueno, el César de entonces, ya te diré el nombre, que le dice que lo vayan a perdonar y que puede volver a comulgar y tal, bueno, lo envenenan, ¿no? El emperador Constantino, era el emperador Constantino, claro. Grande, el hijo de Santa Elena.
Claro. Sí, claro, Elena, que es la que se supone que Claro. encuentra los trozos de cruz, de las espinas, Exacto. tal. Bueno, Y además, todo por esto si que... alguno de los que nos sigue no entendió cuál es el lugar del emperador Constantino, el emperador Constantino fue el agente financiero del Concilio de Nicea y lo hizo con toda la intención de que ahí se dijeran una serie de cosas que le servían a su imperio. Esta es la realidad. Claro, al respecto, haciendo un pequeño paréntesis, se había encontrado con esa nueva secta de seguidores del Cristo que eran los seguidores de Saulo de Tarso, alias San Pablo, Exacto. que es el que realmente fundaría la iglesia de los cristianos, ¿no? Los seguidores Sí. de este Cristo, que Jesús nunca se había llamado así, ni mucho menos, ¿no? Él además se hacía llamar el Hijo del Hombre. Constantino vio que acababa de ganar la batalla del puente Milvo y se había convertido en el primer emperador, era el primer emperador de todo el Imperio Romano. Exacto. Y él necesitaba agrupar, ¿no? Y entonces vio que con esta secta de estos seguidores le iba a ir muy bien, así que les ofreció templos, bueno, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, San Juan de Letrán, toda una serie de lugares. Introdujo luego, porque en realidad lo que es la religión católica, apostólica y romana es un sincretismo entre la religión del Solis Invictus, de la cual Constantino era el sumo pontífice, y algunas tradiciones de estos cristianos, de estos seguidores de Saulo de Tarso. Por ejemplo, los sacerdotes que vemos que tienen la tonsura en la cabeza, todo esto era típico de los sacerdotes del Solis Invictus. Lo de los anillos de bodas era otra tradición de los Solis Invictus. El cántico en las misas, el Trilation, la quema de incienso, todo esto... El Solstice Invictus, que casualmente, y lo vuelvo a decir de manera irónica, en el hemisferio norte coincide con el 24 de diciembre. Con el solsticio de Claro, invierno. exacto, porque Claro. a partir de ahí tenemos un minuto más de luz solar por día. El sol triunfó. 24 de diciembre, por ahí tiene algo que ver, no sé. Sí, claro. Si cuando nos ponemos a investigar, a estudiar, nos damos cuenta que todo esto, que no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que se nos ha estado diciendo. Bueno, pues decía lo de Jesús, que digo, bueno, pues ya, tú imagínate esas personas que durante 2000 años se nos ha estado contando estas historias. Yo digo, quizás un poco de broma, que ya están en el ADN, que ya vienen en el ADN estas doctrinas, enseñanzas, ¿no? Como que cuesta ya de entrada no creerte nada de eso, y como encima te dicen que todo es dogma de fe, pues Claro. ¿quién se pone a discutir? Porque, bueno, yo personalmente, y lo puedo decir, a mí en España me han vetado en todos los sitios oficiales donde la Iglesia o el Opus Dei tiene poder, que es en la mayoría, ¿no? Entonces, he hecho muchísimos cientos de programas en televisiones y en radios, pero que no son oficiales porque ahí no podía entrar, no podía decir estas cosas, Pero ¿no? fíjate hasta qué punto se tergiversan las cosas, que, salvo los que hemos ido a buscar la etimología, etcétera, cuando alguien utiliza la palabra hereje, la utiliza con una carga peyorativa, como si estuviéramos diciendo es una mala persona, alguien. Y hereje significa yo elijo, nada menos que lo más importante que puede hacer un humano, que es el ejercicio de su libertad. Yo elijo en base a lo que conozco, en base a lo que me parece bien. Yo elijo. Ahora resulta que ser hereje, o sea, ser capaz de elegir, termina apareciendo como algo negativo, que a esa persona hay que alejarla de la sociedad, porque es capaz de tomar sus propias decisiones. Es lo mismo cuando hablas de esoterismo y dices, esta persona es un esoterista. Yo recuerdo que me querían ofender o insultar llamándome esoterista, y yo decía, no, si para mí es un orgullo ser esoterista, porque lo que usted no sabe, que esoterismo, la palabra esoterismo significa el conocimiento de lo profundo, de lo oculto, de lo interno, de lo que realmente es importante. Claro. Y el exoterismo con X, que es lo que hacen ustedes, lo que se ve, la pompa, lo que tal, digo, son diferentes, ¿no? Claro, la gente, cuando se les va inculcando y diciendo que esoterismo es malo, es cosa de brujas, de las velas negras, de esta...
pues no le están diciendo la verdad, y automáticamente cuando dices que René Guénon, que era un esoterista, malo, malo, porque si eres esoterista ya, ¿no? Estamos con lo que decía al principio, Sí. la manipulación que se ha llevado a cabo durante más de 2000 años, pues nos ha hecho que resulte un tanto difícil a personas que han desconocido todo esto, decirles de entrada que las han engañado durante toda su vida. Entonces cuesta. Yo te decía eso porque digo, bueno, cuando claro, digo, es que Jesús resulta que estuvo casado, que tuvo mujer, que era María Magdalena, que no fue ninguna prostituta, como la iglesia dijo, se aprovechó de que luego el Papa Pablo VI, en 1969, por fin reconoce que su antecesor, Gregorio I Magno, en el año 591, en una desgraciada homilía de un 14 de septiembre de ese año, en San Juan de Letrán, pues allí dice, haciendo alusión al Evangelio de Mateo, cuando dice que Jesús, cuando viajaba siempre por las tierras de Cafarnaún, etcétera, aquellos lugares, siempre le acompañaban varias mujeres. Menciona varias: Juana, la esposa de Yusá, que era un mayordomo del rey Herodes; otra tal, dice, y María Magdalena, de la que sacó 7 demonios, que si quieres hablaremos y explicaremos lo que es eso. Y claro, y entonces sale el Papa, este Gregorio I Magno, y dice, ¿y qué significa que saque 7 demonios? Sino que es la pecadora de todos los vicios. Claro, yo decía, bueno, y este hombre, digo, se tiene que conocer todos los vicios, que dice que ella es la pecadora, ¿no? Él- claro, y todo esto que era falso, porque ¿por qué menciona a María Magdalena? Porque que luego veremos que se han ocultado varios escritos, o lo que conocemos como evangelios apócrifos, que se Ujú. descubrieron después, donde resulta que era su compañera, que era su esposa, que el propio Jesús lo dice. Que además, como en el Evangelio de Felipe, se nos dice que María Magdalena era la esposa de Jesús, que existía el misterio del Hijo del Hombre, él se hace llamar el Hijo del Hombre, y el misterio del Hijo del Hombre, que Dios le da a Jesús la facultad de crear, pero él, Jesús, tiene también la de engendrar. Y bueno, y así, yo todo esto, Y buscando, te voy a investigando. interrumpir un minuto, ya que hablaste de los evangelios apócrifos, los hallados en Nag Hammadi. La Sí, traducción directa del copto al castellano de los evangelios de Nag Hammadi la hizo un maestro mío, profesor mío, español, residente en la Argentina, que es el profesor doctor Francisco García Bazán. Y es interesantísimo porque uno de esos evangelios traducidos directo del copto dice los 12 discípulos, habla de los 12 discípulos, hasta ahí vamos perfecto, pero después agrega los 12 discípulos, las 7 mujeres y los 5 varones. Fíjate, eso está en esos evangelios que son de 1900 años de bueno, antigüedad. es que en ese propio evangelio que te decía de Felipe, ¿no? Ujú. Dice, 3 eran las mujeres que siempre acompañaban a Jesús y al Señor. Dice, María, su madre, dice, Claro. María, la de Cleofás, que era su tía, dice, María, su madre, dice María Cleofás, su amiga, dice, y María Magdalena, su koinonos. Koinonos también, que se traduce mal, pero bueno, Mm. porque estaba escrito en arameo, Sí, otros en copto, pero del arameo no existe una palabra que diga exactamente, a veces como se confunden hermanos y primos, iremos a otro ujú. evangelio apócrifo que también lo confunden, porque del arameo al hebreo no existe esa compatibilidad, y Sí. luego en las traducciones al griego que se hacen finalmente, pues se pone mal muchas cosas. Entonces, cuando se dice que María Magdalena es la coño, no se está diciendo que es su compañera, su Claro. esposa, con la persona que se comparte todo. Yo en debates que he tenido con teólogos, incluso que una vez con uno que vino del Vaticano y otro del Opus Dei, hablando de todo esto, ellos decían, bueno, es la socia, se refiere a la persona que es socio. Y yo un poco en broma digo, pero ¿qué me queréis decir? ¿Que Jesús y María Magdalena eran socios de qué? ¿De una panadería, de una tintorería? ¿O como decís que ella era prostituta, Jesús es de su chulo? ¡Oh, qué dice! Digo, hombre, por favor, no significa la persona con la que se comparte la vida, Claro. la compañera. Y tenemos varios pasajes y varios escritos que nos dicen una y otra vez que estaba casado con María Magdalena, que tuvieron hijos. Pero Ujú. claro, tú mismo antes cuando has dicho en Nag Hammadi. Nag Hammadi se encuentra en el año 1945 Exacto. y la Iglesia Católica tiene
con la excusa de que los tienen que traducir y tal, durante casi 50 años ocultos al público. No tenemos constancia de su contenido hasta que luego empiezan a desvelarse algunos que se van filtrando y empezamos a ver que en estos evangelios apócrifos hay muchas cosas que coinciden con los 4 evangelios canónicos, los únicos que acepta la Iglesia, y más información que se había borrado o eliminado de estos canónicos. Exacto. Y de ahí es de donde empezamos a tener la información. Pero fíjate, nos estamos yendo a finales del siglo XX, ya casi principios del XXI. Sí. Por eso todas estas cosas no se podían hacer públicas, porque no tenías una prueba, un documento para decir al público, mire señores, esto es lo que hay aquí, lo que está escrito, lo que la Iglesia de Roma estuvo ocultando, lo que intentó destruir, lo que quemó en Nicea, pero que otros monjes hicieron copias y lo guardaron aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me he dedicado a investigar sobre todos estos documentos y estas evidencias. Incluso, como tú sabes, pues he viajado pues por varios países buscando Sí. aquellas pruebas arqueológicas, aquellos restos, aquellos petroglifos que te están diciendo una cosa muy distinta a lo que te ha contado aquella historia oficial, que no le interesa que se conozca la verdad, sino lo que para ellos es su verdad subjetiva. Vamos a aprovechar para hacer una última pausa y seguimos dialogando con José Luis Jiménez estos temas de esclarecimiento. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Continuamos este diálogo transatlántico con José Luis Jiménez, allí en España. Un investigador comprometido, y por eso también está acá hoy en nuestro programa, en Confines del Conocimiento. Fíjense ustedes que todo esto son confines del conocimiento. Es cuando me dijeron tal cosa, ¿qué me quisieron decir realmente? Esta es la pregunta que José Luis Jiménez desde hace décadas busca en todos y sobre todo en estos temas en particular. José Luis, estamos en la última parte del programa. Te tengo que hacer la pregunta que los oyentes también se están haciendo. Con este estudio, estas investigaciones, si yo te pregunto, el Maestro Jesús, ¿quién fue entonces? ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, claro, lo que tenemos, las evidencias que existen son poquísimas, muy pocas. Fíjate si son pocas, que hay una gran parte incluso también de estudiosos que niegan su existencia, que niegan su historicidad. Ajá. ¿Y por qué la niegan? Porque, como te decía al principio, los seguidores y luego la Iglesia Católica, pues se empeñó en reforzar o intentar darle más importancia a lo que hacía, con ese proselitismo y con esas exageraciones, ¿no? Con, vamos a decir, milagros y cosas que quizás no fueron así, y dotándole de esa divinidad que era más mitología que no realidad. Entonces, eso es lo que ha provocado que exista esa diferencia de pareceres. Lo que sin duda, y aquí yo siempre cuando me han dicho o he intentado defender la existencia de Jesús, digo, a mí me resulta más fácil demostrar que sí que existió históricamente, porque tengo pruebas de la existencia de María Magdalena, tengo pruebas de la existencia de la descendencia de ambos, y tengo una serie de documentos, etcétera, que se habían mantenido ocultos desde el siglo II aproximadamente hasta ahora, y entonces eso no se ha podido modificar después. Entonces, inventarse todo eso que coincida en documentos que estaban ocultos en un lugar, en otro, parte diferente del planeta, y coincidan en lo mismo, es casi imposible, no puede ser. Entonces, pero aparte de eso, por el personaje de María Magdalena, como te he dicho, yo siempre creo que he podido demostrar la existencia de Jesús. Ahora bien, a tu pregunta, ¿quién era? Claro. Bueno, también hay varias posibles respuestas.
Entonces, lo que está claro es que él era alguien muy importante para los judíos, incluso para los romanos. Si analizamos bien las escrituras, los evangelios, vamos a ver que él conocía al propio procurador romano Poncio Pilatos, que lo llevó a la crucifixión. Es más, María Magdalena conocía a su esposa, a Claudia Prócula, que estuvieron incluso juntas, era seguidora también a escondidas de Jesús. Sabemos que Jesús, antes de ser crucificado en la Pascua, había llegado a Jerusalén realizando un acto simbólico que ya desde el rey David y Salomón se llevaba a cabo, que es el de subir encima de un asno, llegar hasta Jerusalén. Toda una serie de simbologías, ahí lo reciben con las palmas, es el Domingo de Ramos que se celebra en la cristiandad y el catolicismo. Toda una serie de simbologías que nos están indicando que no era un profeta normal de aquel tiempo, ni un charlatán cualquiera. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. De hecho, cuando el primer interesado en que él no consiga que sea reconocido como rey de los judíos, porque por derecho le correspondería por descendencia de David, de la casa de David, que él era directamente heredero, y al casarse con María Magdalena, que era otra princesa de la casa de Benjamín, los de Benjamín, de la tribu de Benjamín es donde estaba el rey Saúl, que lo había destronado, por decirlo así, el que sería luego el rey David, ¿no? Entonces, si cambió la capital de Séfora y la pasó a Jerusalén, o sea, todo eso nos vamos a 1000 años atrás, y habían estado los judíos separados, la diáspora, la tribu de los Benjamín que estaban separadas, no estaba allá, y claro, al unirse otra vez la casa de los Benjamín y de David, al rey Herodes no le hacía ninguna gracia. Herodes Antipas, uno de los hijos, ¿no? Herodes el Grande ya había fallecido. Entonces, a él le interesaba que esto no siguiera adelante, como no le interesaba a mucha gente, sobre todo a los sacerdotes, los saduceos y fariseos del templo de Jerusalén, que Jesús criticaba mucho. Así que cuando al final lo detienen y se lo llevan a, a este Herodes Antipas, lo castigan, le dan, pero él no tiene el poder para crucificarlo, para sentenciarlo a morir, lo tiene que hacer el procurador romano. El procurador romano, cuando se lo llegan, dice, pero si este hombre no ha hecho nada malo, ¿qué decís? Y tal, y lo devuelve. Y otra vez le obligan y le dice, mira, si no lo condenas a la cruz, le dicen los saduceos, el Sanedrín, que son los que tenían el poder, dice, le vamos a decir al César Tiberio, que es el que estaba entonces gobernando, que te niegas. Y claro, si él se ha presentado como el rey de los judíos, es un enemigo, porque el territorio de Palestina entonces estaba ocupado por los romanos y con el sátrapa Herodes, que era los tretarcas que vivían allá. Entonces se le obliga, ¿no? Que es el famoso que tenemos la escena que se lava las manos y todo lo que Exacto. hace Poncio Pilato, ¿no? Dice, yo me lavo las manos. Bueno, cuando yo en mi libro explico incluso cómo hasta hay una discusión entre la esposa y Claudia Prócula y Poncio, ¿no? Que se marcha a Cesarea, lo deja solo porque lo ha condenado, etcétera, pero esto no viene al caso. El caso es que cuando a Jesús le ponen la corona de espinas, porque tú eres el rey, pues tal, y le ponen aquel cetro que le hacen riéndose de él, y luego el letrero que le ponen en la cruz es INRI, que es Jesús Nazarenos Rex Jueus, o sea, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Sí. Que por cierto, ya que hago otro paréntesis, lo de Antes Nazareno, que hagas otro paréntesis, acá me están diciendo que nos quedan 2 minutos de programa. bueno, lo que nos están diciendo ya, que Jesús realmente es condenado a morir por ser enemigo de Roma, por declararse rey de los judíos. Por lo tanto, él era un personaje que tenía una importancia política, pero es que además él tenía, diríamos, otra misión, por decirlo así, que no era la de luchar contra los romanos o contra el invasor como ellos pensaban que iban a hacer. Él tenía otra misión, que es lo que yo explico en los libros y no tenemos tiempo. Entonces, no era un hombre, diríamos, 100%. Él tenía una parte de él que había sido engendrado. Si nos vamos ahora a María la Virgen, cuando llega el arcángel Miguel, bueno, tal, bueno, pues sí, es el arcángel Miguel el que engendra
Lo que ahora tendríamos que explicar quién era el Arcángel Miguel. Que lo vamos a dejar para un próximo programa porque quedan muchos temas para seguir tratando con José Luis Jiménez. Entonces, como ves, como te decía, querido Antonio, esto da para mucho. Exactamente. Y claro, todo, es como ahora decir, es una bomba para muchas personas decirles que, bueno, que han sido, yo no sé si decir engañadas o manipuladas, pero que la verdad es muy distinta. Lo importante es que ayudemos a pensar. Lo importante es que ayudemos a pensar. Un luminoso abrazo, José Luis, y hasta la próxima. Un abrazo muy grande, Antonio. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.